Así, puestos de pie, hermanos, vamos a orar para entrar al mensaje y darle gracias a Dios. Amén. Bendito Dios, queremos darte gracias, tú que estás en el cielo, y bendito y santificado sea tu santo nombre. En esta hora queremos honrar y glorificarte, oh Dios, y queremos, con tu permiso y con la autoridad que nos has delegado al igual y el mandamiento, mi Dios, de llevar el Evangelio, queremos tomar, como hemos empezado este libro, estas porciones, estos pasajes bíblicos, mi Dios, y poder explicárselos a nuestros hermanos para que vayan entendiendo el desenvolvimiento de la iglesia. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Bendícenos, mi Dios, y prepara la mente, los corazones, y que todos estemos atentos, mi Dios, a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Y la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento y bienvenidos a todos, amigos y hermanos que nos visitan. Y bueno, usted sabe que la semana pasada empezamos el libro de los Hechos. Un libro muy interesante, hermanos. Y déjeme le doy prácticamente un repaso breve de lo que vimos, que fueron 3 puntos. Y fue acerca de las características del escritor, que la iglesia era un misterio y es un libro de transición. Ahora, en el Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante, ahí usted puede ver las características de Lucas. ¿Y por qué decimos Lucas? Porque el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió, hermanos? Lucas. Y dimos datos interesantes porque Lucas no era judío, ¿verdad? Era gentil, no era apóstol. Y él, como gentil y no siendo apóstol, él escribe más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Entonces, es interesante que Dios permite a Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribir estas 2 cartas, ¿verdad? Y vimos que tanto el Evangelio de Lucas se añade juntamente con el libro de los Hechos. Es decir, es un libro de continuación. ¿Qué va a hacer Lucas? Lucas va a narrar. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Entonces, Lucas va a narrar la historia a partir de donde se quedó el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver detalles porque vamos a ver los primeros 3 versículos de esta primera carta. La semana pasada simplemente vimos una introducción acerca de todo esto. Pero para que usted entienda las características del escritor, vaya a Lucas 1. Porque aquí analizamos estas características del escritor. Y hemos dicho la semana pasada que para entender la carta completa debemos de entender el enfoque del escritor. Y aquí están las características de él. Y dice, Lucas 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, muchos han tratado de poner cronológicamente en orden, en su debido orden, pero no han podido prácticamente. Y dice el verso 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, o sea, muchos han investigado, pero también a mí me pareció investigar. Entonces, ¿qué primera característica vemos de Lucas? Que era un investigador. No cualquier investigador, no un investigador superficial como muchas veces usted y yo lo hacemos en la Escritura. Analicemos qué clase de investigador. Tales como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Por qué Lucas se toma el tiempo de investigar todo desde su mismo origen para dárselas a conocer a este varón? Y Lucas dice en el verso 4, ahí está el propósito, para que conozcas ¿qué? La verdad, para que conozcas bien la verdad, ¿ok? De las cosas en las cuales han sido ciertísimas, instruido. Entonces, usted va a notar que las características de Lucas es escribir en orden desde su origen. Lucas le va a dar ese toque muy peculiar en sus escritos. Entonces, de la misma manera va a hacer en el libro de los Hechos.
Entonces, analizando las características de Lucas, es muy interesante, y lo mencioné en la predicación pasada, que debería despertarnos a celo de ser investigadores, como lo hizo Lucas, ¿verdad? Y lastimosamente, hoy en día, hermanos, investigamos solo superficialmente, temas que me llaman la atención, temas que quiero saber. Vamos desde el origen, hermanos, y así conoceremos la verdad, o conoceremos bien la verdad. Ese fue el primer punto, las características de este escritor. El segundo punto, vimos que la iglesia, hasta este punto, sí, nace, vamos a ver cómo nace en Pentecostés, en el capítulo 2, pero aún va a seguir siendo un ¿qué? Un misterio que se va a ir ¿qué? Revelando poco a poco. Y dimos ese ejemplo cuando Pedro, en el capítulo 10, ¿no? Tiene la visión, alcanza a este varón y después como que se le cae la venda de los ojos y dice, por fin entiendo que sí es cierto, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque hasta cierto periodo de tiempo los judíos creían, o los apóstoles solo fueron ¿a quiénes? A los judíos. ¿Fue casualidad que fueron los judíos? No, Dios así lo constituyó. Y usted va a ver el desarrollo del libro de los Hechos, cómo se va desenvolviendo absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted aplique o entienda en el libro de los Hechos? Que la iglesia es un misterio. Y este libro, hermanos, es muy mal aplicado por muchas denominaciones, vamos a decirlo así, y sacando un texto literal y aplicándolo a la iglesia. Ese es un terrible error. Horror le deberíamos llamar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. El libro de los Hechos nos va a ayudar porque Lucas va a escribir de forma ordenada. Ahora, no significa que no puedo aplicar lo que Lucas dijo en Hechos 1, Hechos 2, no. Podemos aplicarlo de forma ¿qué? Personal, devocional, mas no tal vez de forma doctrinal. ¿Por qué? Porque todo sigue cambiando y sigue siendo un misterio. Entonces, el último punto que vimos es que este libro, si usted no lo ve como un libro de cambio, de transición, mejor no lo vea. Mejor no lo lea. Porque si no lo ve así, con este enfoque, ya se perdió. Y usted dirá, ¿usted quién es para decir que lo ve así? La misma Biblia. Hemos visto cómo, la semana pasada vimos cómo el mensaje va a empezar de judío y cambia ¿a quién? A samaritano y termina con gentiles. Empieza por la ley y va a terminar por la gracia. Empieza por el reino de Dios, por el evangelio del reino de Dios, por el evangelio de la gracia. Y el agente va a ser un apóstol a los judíos y cambia un apóstol a los gentiles. El bautismo, el recibimiento del Espíritu Santo, no hay nada concreto y todo está cambiando y no hay nada estable. Entonces, en esta carta usted no puede agarrar algo y dejarlo por establecido. ¿Por qué? Porque es un cambio. Incluso mencionamos que en el Antiguo Testamento usted ve al Padre trabajar, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo, ¿a quién ve? Al Señor. Y ahora, ¿quién va a trabajar? El Espíritu Santo. ¿Hay cambio? Sí hay cambio. Entonces, hermanos, si nos perdemos de esa perspectiva, usted puede tomar el libro y tomarlo literal y aplicarlo y cometer cualquier, disculpe la expresión, burrada de la Escritura y aplicarlo y hacer cualquier doctrina. Eso es lo que se ha hecho. Cuando lleguemos al libro de Hechos, capítulo 2, vamos a abrir un paréntesis en cuanto a las lenguas y lo vamos a trazar bien para que usted no le quede duda que eso no es para la iglesia, ¿verdad? Y vamos a dar muchos detalles incluso en la profecía de Joel. Es más, no le quiero dar detalles, pero se va a edificar y espero que usted tome nota, ¿no? Y bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3, porque eso es lo que nos va a competir el día de hoy. ¿Estamos ahí? Libro de los Hechos, están todos menos yo. Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3. Y dice Lucas, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. No pierda de vista eso, porque la siguiente semana, hermanos, no se lo puede perder. Vamos a ver qué es el reino de Dios. ¿Ok? Y es un tema, y déjele digo, es el tema central y principal de toda la Biblia. Y es algo que muchas veces ignoramos. Ok, vamos a empezar del verso 1. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice, en el primer tratado, es decir, el Evangelio, o Teófilo, el mismo que recibe la carta, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué? Comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, qué interesante que en este pasaje Lucas enfatiza las características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles características? Bueno, según Lucas, ¿qué hizo Jesús y qué enseñó? Él dice dos cosas, las que Jesús hizo y enseñó. Ahora, ¿qué hizo Jesús y qué enseñó? Jesús hizo señales, prodigios y milagros, ¿verdad? ¿Qué enseñó? El mensaje central, hermanos, del Evangelio de Lucas fue acerca del reino de Dios. Entonces usted y yo vamos a tener que aprender qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos, para que usted no lo mezcle y lo confunda. Entonces la próxima semana vamos a aprender eso. Y eso le va a ayudar a ordenar la doctrina a partir del libro de Hechos. Por eso esa predicación va a ser muy fundamental que usted la escuche. ¿Ok? Entonces, Cristo hizo señales, prodigios y milagros. ¿Y qué enseñó? Acerca del reino de Dios. Ese fue el enfoque principal. Entonces, Lucas dice que en el primer tratado, es decir, en la primera carta, en el primer libro, él habló o escribió acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué hizo? Señales, prodigios y milagros. ¿Qué enseñó? Acerca del reino de Dios. Ahora, notemos que durante su ministerio, el Señor hizo y enseñó. Esas son las características que yo quiero que usted haga, que capte para usted. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué características, hermanos? Hizo y enseñó. Es decir, Lucas manifiesta una verdad acerca de Cristo, que Él siempre mostraba con sus hechos. A diferencia de los fariseos que solo, ¿qué? Decían, pero no hacían. Entonces nuestro Señor, Él era un Dios completo. No fue hipócrita como los fariseos que solo decían y no hacían. ¿Verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, lastimosamente el creyente solo quiere enseñar detrás de un púlpito. Solo quiere hacer la parte de enseñar, pero no quiero que note que no quieren hacer la parte de hacer. Solo quieren hacer la parte de enseñar detrás de un púlpito porque es lo más fácil. Pero no quiere hacer o mostrar con sus hechos el cristiano de hoy en día. Lastimosamente el vivir lo que predicamos se ha vuelto algo secundario, como no le pongas tanta importancia. Enseña, pero con enseñar ya demuestras un estilo, un tipo, un nivel de espiritualidad. Mira, hermanos, todos estamos aquí en la iglesia. Tal vez todos somos creyentes, tal vez no. Yo no lo sé. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero el hecho que vengamos a la iglesia, eso no le certifica o le garantía nada, ¿verdad que no? No. Es su comunión con el Señor, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha aceptado a Cristo Jesús. Entonces, todo creyente va a hacer lo mismo que su maestro. ¿Qué hizo su maestro? Enseñó, hizo, ¿y qué? Y enseñó. O sea, mostró un testimonio completo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El enseñar es lo más importante. El mostrar como que algo secundario. No, hermanos, si somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, debemos de imitar a nuestro Señor.
y ser de la misma manera. Entonces, ¿qué hace Lucas? Manifiesta esas características del Señor, ¿verdad? No es de por gusto que Lucas lo menciona. Nuevamente, lastimosamente, el vivir lo que predicamos se ha vuelto en algo secundario. ¿Por qué? Porque es más fácil aparentar espiritualidad con tan solo enseñar tanto de forma intelectual o de forma externa. Ahora, debemos demostrar a Cristo, mi hermano, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿verdad? Donde el mundo incrédulo nos ven. Entonces, cuando nos ven a nosotros, ¿a quién tienen que ver? A Cristo a través de nosotros. Ahora, ¿con esto que he dicho significa que somos perfectos? No, vamos a tropezar, vamos a tener pecado, vamos a tener fallas. ¿Y qué va a hacer el enemigo? A la primer falla, ¿qué van a decir? ¿Y eso qué es cristiano? ¿No? Entonces, hermanos, por eso caminemos de puntitas, poco a poco, y intentemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya entendimos que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mira el verso 2. Hasta un periodo de tiempo, el día en que fue recibido ¿a dónde? Arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. ¿Quién los escogió? El Señor los escogió. Ahorita vamos a ver cómo los escogió, ¿no? Entonces, Lucas concluye su primera carta al Evangelio de Lucas, hasta que Cristo ascendió arriba, pero sin antes de haber dejado mandamientos a los apóstoles. Quiero que note que Cristo no dejó la obra tirada. Les dejó ¿qué? Órdenes. Y Cristo va a seguir trabajando por medio de su Santo Espíritu. Lo vamos a ver a partir de Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué mandamientos dejó el Señor? ¿Cuáles mandamientos les dejó a ellos? Vamos a Lucas capítulo 24, que es el último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24. Voy a leer nuevamente el verso 2 para que usted entienda. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué dice? Mandamientos. ¿Está en plural o singular? Plural, dejó más de uno, ¿no? Entonces, haber dejado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. Entonces, la pregunta es, ¿qué mandamientos les dejó el Señor a los apóstoles? Vamos a ver. En Lucas, capítulo 24, verso 47 al 49, y allí vamos a ver estos mandamientos. ¿Estamos ahí? Dice, ahora usted puede leer el contexto, usted lo puede leer, y es que el Señor les está prácticamente comisionando, pero se les aparece, ¿ok? En el contexto usted ve que Jesús se les aparece. Y dice, y que se predicase en su nombre, ¿el qué? Quiero que note esto, hermano. Esto quiero que lo lleve a la siguiente predicación del siguiente domingo. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que le está dejando a los apóstoles y ellos van a llevar este mensaje. Pero quiero que entienda que este mensaje va a cambiar completamente. Note el mensaje. Y que se predicase en su nombre, singular por decirlo así. ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, si yo le pregunto, ¿está hablando del mensaje de la gracia? ¿Usted qué dice? Lo vamos a aprender la siguiente semana. Entonces, capte esto, hermanos. Este es el mandamiento que Jesús le está dejando a sus apóstoles. Recuerde que ese mensaje va a cambiar. Solo va a ser usado por un periodo de tiempo. Nuevamente. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, pero comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Pregunto, ¿así comenzó? ¿Desde Jerusalén? No me vean con cara de asustados, hermanos. Cristo les manda que empiecen a predicar a partir de Jerusalén. ¿Así fue? Sí, así fue. ¿Ok? Entonces la misma Biblia se va a ir, usted lo va a ver cobrando vida a través del libro de los Hechos. ¿Ok? Todo lo va a ir poniendo en orden Lucas. Verso 48.
Entonces, ahí está el mandamiento primero, hermanos. Que se predicase en su nombre el mensaje de arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahí está el primero. ¿Ok? Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Está hablando de qué tiempo? De Hechos 2, del día del Pentecostés, ¿verdad? Pero, ahí viene el otro del mandamiento. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿sí ven los mandamientos? Aquí en la segunda parte les manda que se queden juntos en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos cuando Lucas en Hechos capítulo 1, verso 2 dice que les dio mandamientos, está hablando de estos últimos mandamientos. ¿Ok? Ahora, estos mandamientos del verso 47 son fundamentales para entender el enfoque y cumplimiento de la primera parte del libro de los Hechos. Solo de la primera parte del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque esto se va a cumplir en los primeros 7 capítulos. A partir del capítulo 7, ese mensaje ya va a cambiar. Usted se preguntará, ¿por qué cambia en el capítulo 7? Ya unos ya están pensando, ¿no? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Nadie? Ya, listo. No. El siguiente domingo lo vemos. Pero por eso es importante que usted vea este libro como cambio, una transición, que este mandamiento que Jesús le dejó a los apóstoles es solo para un periodo de tiempo. Y usted dirá, entonces ¿es otro evangelio? No, hermanos, no. El siguiente domingo se lo explico. Por eso no lo quise enseñar hoy, hermanos, porque era muy extenso y no iba a abarcar absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, en el verso 49 vemos otro mandamiento. Los apóstoles debían quedarse en Jerusalén y esperar para recibir el Espíritu Santo. Recuerde, el nuevo agente, ¿quién es? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, quien trabaja y opera es el Espíritu Santo dentro del creyente. Ahora, un dato interesante que me pareció a mí, si usted ha analizado, mire cómo termina la carta del libro de los Hechos. ¿Alguien ha visto cómo termina? Como que si no tiene conclusión. No termina como otro libro termina, despidiéndose, con una salutación. No termina así. Termina con Pablito en la cárcel y punto. Y ya no se sabe más. Entonces, note que el libro de los Hechos ya ahora está trabajando el Espíritu de Dios. Y está ahora trabajando en la iglesia. Entonces, hemos dicho que más bien por decirse libro de los Hechos de los apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el nuevo agente trabajando en el creyente. Hoy en día, ¿quién trabaja en usted? El Espíritu Santo. Él obra a través de usted. Usted trabaja conforme a Él. Entonces, de la misma manera, hermanos, como que si el libro no se ha terminado y somos usted y yo, por decirlo así, dando seguimiento ahora al resultado de esa iglesia. Es un dato simplemente, hermanos, no lo deje asentado como verdad. Pero para que usted note cómo termina el libro de los Hechos, termina sin una conclusión concreta. ¿Ok? Ahora, vamos a descartar un falso concepto de las iglesias o iglesias carismáticas. ¿Usted ha escuchado el doble bautismo? ¿La doble unción? ¿Es muy familiarizado con ese término? Entonces, eso, hermano, vamos a descartarlo así rápido, no tiene ningún sustento bíblico. Pero tenemos que llegar a una conclusión y armonizar la Escritura. ¿Por qué hay iglesias, grupos que dicen creer y dar por asentado y verdad en un segundo bautismo, en una segunda experiencia, en una doble unción? Entonces, recuerden las características de Lucas. Él va a escribir en orden. ¿Eso significa que Mateo, Marcos y Juan escriben igual? No, son características únicas de Lucas.
Entonces, y solo le voy a dar detalles aquí de chiquititos, hermanos, porque eso lo vamos a ver en el Hechos 2. Pero ellos agarran pasajes bíblicos de otros lados y los aplican y dicen, este es el segundo bautismo, esta es la segunda experiencia, una segunda unción. Entonces se empieza a tergiversar toda la Escritura. Entonces vamos a descartar rápidamente esto. ¿Por qué lo queremos descartar? Porque aquí Lucas, quiero que vea que dice que antes de irse dejó mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos dejó el Señor? De que se predicase en su nombre, ¿verdad? Que se quedaran ahí, ¿hasta qué? Hasta que viniera el Espíritu Santo. Qué bueno que nota esa última parte. Que iba a venir el Espíritu Santo, pero que se tenían que quedar juntos en Jerusalén. Ahora, si usted va a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, verso 19. Y vamos a darle lectura al 22. Ahora, Reina Valera le pone un título como contexto. ¿Qué dice su Biblia? Y de hecho sí, Jesús se aparece a sus discípulos. Vamos a entender en los siguientes versículos de Hechos que Jesús se les apareció por 40 días. Esta es una de las ocasiones. Entonces recuerde, Lucas escribe en orden, otros escritores no escriben en orden. Entonces, estas iglesias carismáticas, como ven en el libro de los Hechos o en este libro de Juan, piensan que ahí está uno de los del doble bautismo, doble unción y ciertas características, cuando no lo es. Simplemente debemos de poner en orden absolutamente todo. Entonces, el libro de Lucas le va a ayudar a ordenar ese desorden. Mire lo que dice Lucas 20, Juan 20, es que estoy confundido tanto que hablo de Lucas. Juan 20, versos 19 al 22, y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Entonces claramente vemos que Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿verdad? Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, mire qué interesante que Juan registra esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué interesante que Jesús ¿por qué les enseña las manos y el costado? Porque este pueblo demanda ¿qué? Señal, ¿ok? Siempre demanda señal para saber, necesitaban algo tangible para creer, porque era un pueblo incrédulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Hechos que va a decir que se presentó con pruebas indubitables. Por eso era importante que Jesús se les presentara a sus discípulos y que les mostrara las señales de los pies, de las manos, para recalcarles también su incredulidad también. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí viene lo interesante. Verso 22, y habiendo dicho esto, recuerde, ya resucitó, se les apareció, no es ni siquiera el tiempo de Pentecostés. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces significa que lo recibieron. ¿Cómo está el asunto? Entonces aquí, hermanos, es donde estas iglesias carismáticas agarran este pasaje y muchos más para decir, ven, aquí ya recibió el Espíritu Santo. No, la orden es que se fueran a Jerusalén
y estuvieran todos juntos para que juntos recibieran el Espíritu Santo. Lo que Jesús está graficándoles es cómo iban a recibir el Espíritu Santo. Él sopló, ¿verdad? ¿Y qué registra Hechos? Un soplo, como un gran viento, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en Juan, solo prácticamente les está recalcando, recordando el mandamiento de cómo lo iban a recibir. No es que lo recibieron. ¿Por qué aseguramos eso? Porque si usted ve más adelante, incluso faltaba un discípulo, eran 11 obviamente, un apóstol, y faltaba ¿quién? Tomasito el incrédulo, ¿no? Faltaba Tomás y no podían recibirlo sin que estuvieran todos juntos. Hay muchos detalles, hermanos, pero lastimosamente se ha tergiversado este asunto en decir, aquí hay una unción, doble unción, y cuando crees recibes el Espíritu Santo, y cuando hablas en lenguas es una doble unción, y no, hermanos, cuidado, no hagamos ese desorden. Entonces, cuando hemos escuchado las declaraciones acerca del bautismo, ¿cuántos hemos escuchado esta declaración de acerca del bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y luego lo maquillan, hermanos. Es el Señor quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Cuidado con lo que pidamos al Señor. ¿Por qué lo decimos? Vaya a Mateo, capítulo 3. Libro de Mateo, capítulo 3. Ahora, vamos a aislar solo el verso 11, sin leer su contexto. Y al aislarlo y solo leer el verso 11, y usted va a decir, sí, cierto, estoy de acuerdo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Se agarra un texto, se saca y se coloca en la idea que ellos quieren armar. Mire lo que dice, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, aislando este versículo, hermanos, diríamos, oh, sí es cierto. Es Cristo quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero esa doble unción. Entonces, suena bíblico, ¿verdad? Suena llamativo. Quiero ser usado. Entonces, va a Pentecostés y usted ve cómo reciben el Espíritu Santo como llama de fuegos, las lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo asocian con una mente preconcebida? Entonces, aislando este pasaje, le doy la razón. Pero, ¿qué pasa cuando leemos el contexto? Vamos a leer el contexto un poquito más atrás. Allí mismo, vaya al verso 6 en adelante. Y usted mismo va a analizar de qué está hablando el escritor, Juan. ¿Ok? Mateo. Ya yo le cambio el nombre a medio mundo. Verso 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de qué? De la ira venidera. ¿De qué está hablando? De juicio. ¿Ok? Vaya entendiendo de qué está hablando el escritor. De juicio, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, es decir, por lo que te acabo de decir, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Juicio eterno, castigo eterno, ¿verdad que sí? Hoy sí, vamos a entender el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué representa el fuego? Juicio. Vamos a ver el verso 12 para confirmarlo. Su aventador está en su mano y limpiará, ¿qué? Su era, y recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué va a hacer con el resto? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, cuando Mateo habla de ese bautismo de Espíritu Santo y fuego, ¿de qué está hablando? De juicio, del verdadero bautismo del Señor y de juicio. Entonces solo con leer el contexto, hermanos, entendemos que no existe ningún doble bautismo. Entonces hay que tener cuidado, bueno, las personas, ¿no?, que creen eso, tengan cuidado con lo que le piden al Señor. Quiero ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Quiere eso usted, hermanos? ¿Verdad que no? Cuidadito. ¿Sabe que mi primer pastor, una vez lloré y le pedí al Señor y me concedió y téngale? Y el pastor me dijo, ten cuidado con lo que le pidas al Señor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero, hermanos, no existe un segundo bautismo. Lo que vemos en Hechos, capítulo 1, verso 2, es el mandamiento dado en Lucas 20, 22. ¿Ok? Recuerde que en Hechos 2, los discípulos o los 12 discípulos están juntos y allí sí se recibe el Espíritu Santo, porque era el día de Pentecostés, era la promesa. Entonces, este primer capítulo va a llevar la historia, vamos a ver a través de este primer capítulo cómo reemplazan el lugar de Judas, ¿verdad? Porque hasta aquí solo son 11, tienen que haber 12, así, ¿no? De aquí para allá son 12 y de allá para acá, ahí sí son 12, ¿no? Entonces usted va a ver cómo se va a ir desarrollando, pero la idea es que se quedaron en Jerusalén los 12 juntos. Que entonces no pudieron haber recibido el Espíritu Santo antes. Eso no existe tal cosa. Ahora, en el libro de los Hechos, si bien me acuerdo, en el capítulo 8, 10 o 15, yo le traigo después los datos, también van a ver cómo después de la predicación fueron salvos y después recibieron el bautismo. Pero no podemos aceptar nada de eso, porque el libro de Hechos es un libro de transición, de cambio. No hay nada estable y no se puede agarrar y establecerlo para mi vida propia. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Verso 2, nuevamente, de Hechos, capítulo 1. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, es importante entender que Jesús escoge ¿a cuántos varones? A 12. 12 varones para que estos 12 lleven el mensaje. Pero antes de escogerlos, ¿qué hizo el Señor? Los preparó. ¿Qué hizo? Prepararlos, ¿verdad? ¿O nomás los escogió por escoger? No. Jesús los preparó. Jesús los llamó, los preparó para después enviarlos como apóstoles. Ahora, ¿cómo los escogió? Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 12 al 13. Elección de los 12 apóstoles. Ok, dice, en aquellos días, él fue al monte, hablando de quién, de Jesús, ¿verdad? Él fue al monte, ¿a qué fue? A orar. Y note que Jesús oraba como usted y como yo. No, nada que ver, hermanos, nada que ver. Mire cómo oraba Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó, ¿cómo? La noche orando. Usted y yo sí pasamos la noche, pero durmiendo. El Señor no. Él pasó la noche orando, ¿a quién? A Dios. Sigue diciendo. Y cuando era de día, wow, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando era de día? Hasta cuando era de día, llamó a los que había preparado y escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Qué interesante, ¿no? Que Jesús, usted va a notar, vamos a ver ahorita, que Jesús no solo tenía 12 discípulos, hermanos. Tenía muchísimos. Pero Él ora toda la noche, hasta mañana, y en la mañana los llama a todos, y Él escoge a 12. Hermanos, ese es un modelo a seguir. Es una forma de que debemos de imitar en todas las iglesias. Yo puedo poner a fulano de tal a dirigir, a ser líderes, y ese es mi deseo. Pero la pregunta es, ¿ya fueron discípulos? O sea, ¿ya están preparados? Después, ¿ya oré? Imagínense, tengo que orar toda la noche por ustedes. No me crean, no oro por usted toda la noche. Pero es hermoso ver el proceso de Jesús al escoger a los que eran antes sus discípulos, que ahora son sus apóstoles, ¿verdad? El Señor no escogió a gente erudita. ¿Sí sabe qué es erudito? Sabio. O no escogió a gente preparada, salidita del seminario, por decirlo así, del seminario de Gamaliel. No. Hermanos, Él escogió a gente común y corriente, con defectos, pero ¿sabe qué vio el Señor? La disposición de querer trabajar. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? El hombre escoge conforme ¿qué? La apariencia, ¿verdad? Y el Señor escoge según lo que hay aquí. Entonces, es interesante, ¿no? Que hoy en día se escoge, el que me sirve más, el que aporta más, el que anda más movido. No precisamente, hermanos, es lo correcto. Qué bueno la intención de servir, pero no es lo correcto. Debemos de analizar primero el corazón, así como el Señor, ¿no? Ahora, solo eso le compete al Señor porque Él puede ver el corazón de las personas. Ahora, vaya a Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos 4:13. Este es el versículo que estaba mencionando en la escuela dominical. Hechos 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letra y del vulgo. O sea, eran personas incapacitadas, sin renombre, sin autoridad, sin jerarquía, sin importancia, pues. Y dice, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miraban cómo hablaban con denuedo, con valentía, con uno salidito de un seminario. Ahora, con esto que he dicho, no estamos en contra, de que usted se prepare. Al contrario, prepárese. Pero lo que estamos en contra es de que por el hecho de que usted tal vez salga de un seminario y ya crea que está preparado, para que lo pongan a servir. No, lo que estamos analizando es que Jesús escogió a sus 12. ¿Cómo los escogió? Orando, preparándolos, orando y después comisionándolos. Ahora, el hecho de ponerlo no significa que ya, son líderes y ya todo está establecido. No, tienen más responsabilidad delante de Dios. ¿Ok? Mire conmigo 1 Corintios capítulo 1, verso 27. 1 de Corintios capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 y 28. Vamos a ver qué es lo que escogió el Señor. ¿Estamos ahí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Qué interesante, ¿no? Si usted analiza aquí, hermanos, Pablo habla de 5 cosas.
5 cosas. Él dice que el Señor escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. ¡Wow! ¿Eso éramos usted y yo? Sí. Y ahora Dios nos ha colocado de algo que no éramos a lo mejor, a su obra, estando en Cristo Jesús. Todo lo contrario. Entonces, hermanos, siéntase privilegiado no solo de estar en la iglesia, sino de estar dentro del ministerio de la iglesia, que es un gran privilegio. Y como lo mencionamos en la mañana, lo tomamos muy a la ligera. Lo tomamos como costumbre, ¿verdad? Y no, hermanos, es algo delicado, pero algo de valor y algo de gozarse. Es un privilegio grande, ¿no? Entonces, analice esos 5 cosas: necio, débil, vil, menospreciado y algo que no es. ¡Wow! Eso escogió el Señor. Y usted dirá, ¿qué vio en mí? Todo eso. ¿En qué lo convirtió? Mire, ahora servimos a un rey. No a un rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Es interesante analizar que el Señor busca a las personas necias, débiles, los más viles, los menospreciados y los que no son nada, para usarlos y convertirlos en instrumento para su gloria. O sea, todo es para Él, hermanos. Y note cómo en ese mismo contexto de 1 Corintios, si usted baja al verso 30, note el contraste. ¿Sí estamos ahí? Dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow! No éramos nada, pero ahora somos sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora lo somos todo para Él. Entonces, cuando Jesús escoge a sus 12, ahora esos 12 tienen la responsabilidad de llevar el mensaje. ¿Ok? Entonces, Jesús tenía muchos discípulos y a todos los preparó. No crea que solo preparó a los 12. Él los preparó a todos por igual. Después que vimos, Él oró, pero solo escogió a 12. Esto nos enseña, hermanos, el modelo de cómo escoger a nuestros líderes o apóstoles. Y usted tal vez dirá, ¿cómo apóstoles? Allí hay otro error, ¿no? Otro mal concepto. Hoy en día usted va a escuchar, ahí viene el apóstol fulano de tal. No hay malo decirle yo apóstol Brian. No es malo que yo le diga apóstol Brian. Lo malo está en que él se crea apóstol como los apóstoles de Jesús. Porque estos apóstoles van a poner el ¿qué, hermanos? El fundamento. Ahora, la palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. Entonces, todos somos enviados. Somos apóstoles en el sentido de la palabra, pero no en el sentido de los 12. Este trabajo solo se los encargó a ellos. Ellos pusieron el fundamento y después usted va a ver cómo se desarrolla el libro de los Hechos. En el capítulo 8, que Dios va a levantar a otro hombre llamado Saulo, apóstol a los gentiles, ¿verdad? Entonces es importante que vaya entendiendo esto. Y vamos a terminar con el verso 3, ¿ok? Vamos a leerlo del verso 1 al 3 otra vez. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es el tema principal, hermanos, o uno de los temas principales de toda la Biblia, el reino de Dios. Por eso, hermanos, tiene que venir el próximo domingo, ¿ok? Si es que quiere saber. Si no quiere saber, bueno, pues también están las redes sociales. Entonces, en este pasaje,
Lucas describe 4 cosas. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, esta evidencia, cuando se presentó vivo, daría validez a la resurrección de Cristo. Recuerde que muchos querían minimizar la resurrección de Cristo. Incluso cuando Jesús resucitó, ¿recuerda que habían soldados en la tumba de Jesús? ¿Y qué hicieron los soldados? Corrieron rápido al concilio, ¿verdad? A decirle lo que había pasado, que no estaba Jesús. Entonces, los mismos religiosos, ¿qué le dijeron a los soldados? Hey, no digas nada, les vamos a dar dinero. No digan que resucitó, digan que sus discípulos lo robaron. Ese dicho, dice la Biblia en Lucas, ese dicho hasta el día de hoy se ha divulgado. Entonces, note cómo una mentirita a través de los años hasta el día de hoy ha cobrado tanta vigencia para el enemigo. Y muchos dicen, Cristo no resucitó. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Él resucitó, que nuestro Redentor vive. Entonces, era importante que Jesús resucitara y se presentara con evidencia. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Todo sería en vano, no serviría absolutamente nada. Estaríamos usted y yo aquí simplemente por diversión, por estar, porque no tenemos que hacer. No, seguramente si usted estuviera en casa, estuviera en su teléfono. Le leí la mente, ¿verdad? Entonces, esta evidencia de presentarse vivo daría validez a la resurrección de Cristo. Entonces, los discípulos podían hablarle a Jesús, tocarlo, verlo y oírlo. Recuerde que son judíos y necesitan de señales. Entonces, aparte, Cristo lo quiere dejar registrado para dar veracidad a su resurrección. La segunda, con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables. Cristo se presentó con muchas pruebas convincentes o irrefutables. Es decir, que al presentarse vivo, ya no hay nada ni nadie que pueda minimizar su resurrección o dudar de su resurrección. Entonces, era muy importante. Y además, esto es algo que estaba escrito. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. O sea, no es algo nuevo, hermanos. Y usted va a ver que los discípulos, usted va a ver Pedro en Hechos capítulo 2, cuando recibe el Espíritu Santo, dice, esto fue lo dicho por el profeta, esto fue lo dicho. Usted siempre va a ver eso, ¿no? Porque todo estaba en el Antiguo Testamento como sombra, como figura de lo que iba a pasar en un futuro, que era lo que estaban viviendo estos varones, en ese cambio y transición a partir de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Ahora, entonces se presentó con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? Cristo se presentó con muchas pruebas convincentes, irrefutables. Él preparó a los discípulos con su nueva misión, pero no solo a los 12, hermanos. Preparó a mucha gente y se le apareció también a mucha gente, no solo a los 12. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo primero que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? Entonces es algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
conforme a las Escrituras. Pablo no está citando, hablando del Nuevo Testamento. No está creado todavía el Nuevo Testamento, simplemente está hablando del Antiguo Testamento. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después, ¿a quién? A los 12. Después apareció, ¿a quiénes? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Entonces, vea que no se le apareció solo a 12, y como si el trabajo solo fue para los 12. Hermanos, que se presentó más de 500 personas, esas personas oculares también tenían la misma responsabilidad de llevar el ¿qué? El mensaje. El mensaje, hermanos. Y déjame le digo que los creyentes del primer siglo morían por profesar ver a Cristo resucitado. ¿Por qué? Recuerde, querían que nadie dijera que resucitó, sino que se robaron el cuerpo. Entonces, yo he visto a Jesús resucitado, lo van a matar para callarlo. Pero aprendemos que no hay credibilidad de la mentira y que la verdad siempre sale a la luz. Tarde que temprano el enemigo pudo haber callado, minimizado, ¿verdad?, en la resurrección de Cristo, pero tarde que temprano iban a haber varones que iban a predicar el Evangelio. Y no solo los 12, sino a más de 500. Entonces el mensaje se distribuyó, hermanos, rápidamente, se divulgó. Ese es el propósito del Señor, ¿no? Entonces, note que se le apareció durante 40 días. El número 40 tiene que ver con preparación, con una transición. Entonces el Señor los preparó para su nueva misión, para recibir el Espíritu Santo. Por 40 días. Y lo último, ¿de qué les habló? Les habló acerca del reino de Dios. ¿Quieren saberlo? Ven el próximo domingo. De hecho, dejé la hoja en blanco para no atreverme a tocar este tema, para no dejarlo a la mitad. Entonces, hermanos, en serio que estos pasajes le van a enseñar a organizarse en el libro de los Hechos. Si usted está confundido, si usted piensa de una manera, créame que esto le va a ayudar a ver cómo la iglesia nace y se va a ir formando, desenvolviéndose, hasta después estar establecida. Y usted no va a poder agarrar de este libro para establecerlo como doctrina para su vida o la iglesia hoy en día, ¿no? ¿Hay principios? Sí, sí lo podemos aplicar, pero no en su totalidad, hermanos. ¿Ok? Pónganse en sus pies, hermanos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites ir poco a poco a través del libro de los Hechos.